Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal su semana? Bueno, me alegra que hayan estado bien. Vamos a buscar el libro de Malaquías, pero antes de Malaquías vamos a orar. Señor, estamos ante tu presencia una vez más, sabiendo que tú escudriñas nuestros corazones y nos llevas a vernos como nosotros necesitamos vernos. Te pido, Dios, que sigas honrando tu nombre, que tu palabra siga siendo expuesta en nuestra iglesia, pero ante todo que encuentres corazones dispuestos a cambiar y a reconocer que eres un Dios santo. Bendice por favor este tiempo en que vamos a estar enseñando tu palabra, que hayan corazones dispuestos no solamente a escucharla, meditarla, sino a ponerla por obra. Damos este tiempo en tus manos. Amén. Entonces, que no te pase esto. ¿Dónde queda el libro de Malaquías, pastor? No sé. ¿Ya lo buscaste? ¿Ya buscaste Malaquías? Malaquías capítulo 4. Hoy vamos a cerrar nuestra serie en Malaquías capítulo 4. Y si hay algo que constantemente está en nuestra vida es esta pregunta, ¿cierto? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Será que me voy a pensionar o no? ¿Será que sí me voy a casar? ¿Será que mis hijos sí van a seguir adelante? ¿Qué va a pasar en el futuro? Esta es una pregunta que constantemente está en nuestro haber y que nos lleva constantemente a pensar en eso, en qué va a pasar de nuestra vida, qué va a ser del futuro con la situación del país y como que muchas cosas entran en esa pregunta, en esa bolsa, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues yo no necesito ser adivino, ni mago, ni astrólogo para decirte lo que va a pasar en el futuro. ¿Quieres saber lo que va a pasar en el futuro? Pues hoy yo te lo voy a contar. Y eso en teología se llama escatología. La escatología es el estudio de los eventos futuros, o sea, ¿qué es lo que dentro del plan de Dios va a suceder en los próximos años, próximos tiempos, hoy? Puede ocurrir hoy. Esto que yo te voy a contar puede empezar hoy. Y esta es la descripción del plan de Dios. Quizás tu plan es casarte, quizás tu plan es viajar, quizás tu plan es comprar una casa, quizás tu plan es lo que sea que hayas planeado, pues debes tener en cuenta este plan. Y esto es lo que va a pasar a futuro. Entonces déjame describírtelo en la sucesión de eventos que ocurren. Entonces cuando Jesús viene a la tierra, pues él muere, resucita y asciende. Una vez que Jesús asciende, pues comienza un periodo que es el cual nos encontramos, que es la iglesia. Es el periodo de la gracia. Es la oportunidad abierta para que tú que no conoces a Jesús como Salvador personal, pues tú tomes una decisión por él. Que en realidad Jesús sea tu Salvador. El evento más importante que todo cristiano, hijo de Dios, debe esperar es algo conocido como el rapto. ¿Qué es el rapto? Es un abrir y cerrar de ojos donde todos los creyentes hijos de Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos serán arrebatados. ¿Qué es arrebatados? Sacados de la tierra. Y dices, ¿cómo? Así funciona. Y aquellos que han muerto en Cristo resucitarán. Que colocaron su fe y su confianza en Jesucristo resucitarán. Volverán a la vida. Y recibiremos, dice el apóstol Pablo, a Jesús en las nubes. Ahí Jesús nos recibirá y nuestros cuerpos serán transformados. Entonces, ya la iglesia no está. Debido a una sucesión de eventos y debido a que mucha gente va a desaparecer y tú vas en el Transmilenio y se va el conductor que era cristiano, imagina qué va a pasar con ese Transmilenio. Peor si eres piloto de aviación y vas en un rumbo largo y se cae. Entonces, pues te vas a dar cuenta que muchas cosas van a generar un cataclismo. Y va a haber un caos de mucha gente de un lado para otro preguntando qué pasó. Va a haber muchas explicaciones, pero en medio de ese caos va a surgir un personaje que se llama el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es una persona, una figura, un ser humano que va a empezar a ascender poco a poco. No va a llegar de repente, va a empezar poco a poco a tener un estatus, un poder y algo que nosotros necesitamos entender, que esta persona va a llegar con una capacidad de gobernar el mundo política, económica y religiosamente. Entonces, en medio de ese caos, él se presenta como la respuesta a esa situación.
y va a empezar a colocar en orden y va a empezar a lidiar con conflictos tan antiguos como el de Palestina, como entre Israel y Palestina. Entonces va a traer esa paz. Como todo el mundo le copia y como todo el mundo lo ve y dice, esta es la respuesta que estábamos buscando, que constantemente estamos buscando, ¿qué? La paz. Eso es algo que está, porque hay guerras, porque estamos buscando la paz. Entonces, este personaje va a ser la solución. Entonces va a haber un periodo aquí y cuando comienza este periodo, él va a firmar un tratado de paz con Israel. Ese conflicto que lleva años y años y años, él lo va a remediar. Y firmará un tratado de paz con la nación de Israel. Una vez que firme el tratado de paz, la nación de Israel en 24 horas, 24, ya está listo. Construirá el templo. Ustedes saben que el templo es el eje central del Antiguo Testamento. Entonces, el templo será construido en ese periodo. Y todo el Antiguo Testamento volverá. Volverán los sacrificios, volverán los sacerdotes, volverá todo. Todo eso volverá a Israel. Entonces, si ustedes saben, hoy en Israel solamente hay un muro, el muro de los lamentos. Ese muro, pues sobre ellos ya tienen la piedra angular, todo, absolutamente todo. Y comienza un periodo de paz, de falsa seguridad, ¿sí? Que la gente dice, no, ya logramos la paz, ya hubieron los acuerdos, ya hubo todo esto de sacar las bombas nucleares y como que todo funciona bien. Y todo se centra en Israel y entonces Israel comienza a avanzar debido a que pues mucha gente comienza a mandar dinero y pues Israel comienza a crecer. Y allí está el templo. A los 3 años y medio, el anticristo, este señor, entrará al trono, al templo de Jerusalén. Llegará al lugar santísimo y se hará proclamar Dios. Buscará que todas las naciones lo adoren a él como la máxima autoridad. Entonces, él profanará el templo en la mitad de este tiempo. Este tiempo se conoce como el periodo de la tribulación. ¿Por qué? Porque hay una falsa paz. Entonces, en ese espacio de tiempo, el anticristo pues se proclamará como único Dios, convergiendo en él pues los aspectos políticos, económicos y religiosos. Y ahí surgirá. Y esto pues desata toda una serie de olas de persecución en contra del pueblo de Israel. Y todo lo que se llame Dios y todo aquel que profese ser cristiano. Porque él entabla una economía y entabla una política. Entonces, esos 3 años y medio que siguen de ahí para allá, después de él profanar el templo, pues ahí es donde se desarrolla todo lo que tú alguna vez has leído en Apocalipsis, que son los sellos, las copas, las trompetas. Entonces, es en medio de esa persecución, va a haber un periodo donde nunca se ha predicado más el evangelio que acá. Dios usará 2 testigos. Dios usará 144,000 hombres vírgenes y Dios usará un ángel para predicar el evangelio a todas las naciones. Y uno pensaría y diría, en medio de tanto cataclismo, en medio de tanta oposición, en medio de tanta persecución, ¿habrá salvación? Sí. Pero la mayoría de personas van a tomar eso como eventos aislados y se cumplirá lo que dijo Jesús, que antes de que Él venga la gente sería como Noé, como en los tiempos de Noé. La gente dirá, sí, hay un problema, pero no tiene que ver conmigo. Y no creerán al evangelio. Y Dios permitirá un espíritu engañador para que no, aquellos que han persistido en su pecado no sean convencidos de él. Es más, ¿sabes qué va a pasar en este tiempo? La muerte se va de vacaciones. Te vas a querer morir y no lo vas a poder hacer. Y este hombre, para confirmar su poder, el anticristo, morirá y resucitará. Eso le dará más poder y dinamismo a esto. Entonces será un tiempo donde mucho de las aguas serán contaminadas, habrá muchos eclipses, habrá muchas situaciones. Y lo interesante es que la mayoría de personas dice, esto es culpa de Dios. Esa va a ser la conclusión de la mayoría de ellos. Poco a poco su corazón se estará endureciendo y culpando a Dios. De hecho dicen que nos caigan los montes para cubrirnos de la ira del Cordero. Ellos saben
porque están viviendo unas consecuencias de su pecado. Pero aún así, si tú lees Apocalipsis capítulo 9, dice que ellos perseveraron en su idolatría y siguieron ahí. Una vez que pasa este periodo de 3 años y medio, Jesús vuelve, regresa. Pero ¿qué ha pasado? Que tú has sido arrebatado. Aquí se celebran las bodas del Cordero, 7 años. Y luego, cuando esto llega a su culminación, que son 7 años, de acuerdo al libro de Daniel, Jesús viene con la iglesia. Estos caballos de atrás, ¿eres tú o soy yo si eres cristiano? ¿Y qué pasa? Que Jesús llega, baja a la tierra, se coloca en el monte de los olivos y el monte de los olivos se abre en dos. Y se abre una llanura que se conoce como la llanura de Josafat. Y en esa llanura, liderados por el anticristo, se prepara la guerra o la batalla de Armagedón. Y ahí, liderados por el anticristo, se reúne toda una serie de líderes mundiales, de políticos, de mucha gente que quieren atacar a Jesús. Y Jesús les es manifiesto. Así que ellos le declaran la guerra en ese lugar cerca a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, allí cerca en el monte de los olivos, ¿se acuerdan de ese monte? Jesús en un solo instante aniquila a todos. Millones y millones de personas queriendo atacarlo. Los aniquila con el espíritu de su boca. Quedan aniquilados totalmente. Y el anticristo y el falso profeta, porque hay un falso profeta que ayuda a que él sea poderoso, son lanzados por primera vez al infierno y ellos inauguran el infierno. A la vez, una vez que ocurre este evento, pues toda la gente que no estuvo en Jerusalén, que no estuvo en esa guerra, va a ser traída por los ángeles a la presencia de Jesús. Y ahí se celebra lo que se llama la parábola de las cabritos y las ovejas. Pues aquellos que ejercieron persecución, aquellos que fueron malos durante la gran tribulación, no socorrieron al pueblo de Israel, no socorrieron a los cristianos, serán desaparecidos. Así que quedará los justos. Solo aquellos que perseveraron en su fe a través de todo este tiempo quedarán acá. Ahí. Entonces, debido a que la tierra sufre una serie de cambios, cataclismos y toda una serie de cosas, queda un único monte que es Jerusalén. Ahí queda Jerusalén. Y Jesús viene a reinar. Y viene a reinar por 1000 años. Antes de que comience, pues Satanás será atado por ese tiempo. ¿Qué significa? Que los poderes que hoy en día ejerce Satanás ya no los va a tener. Van a ser restringidos. Él y sus demonios quedarán por todo este periodo de tiempo ahí, quietos. No pueden hacer nada, no pueden efectuar nada, quedan ahí. Entonces, cuando comience este periodo que se llama o es conocido como el milenio, Jesús empezará a reinar en la ciudad de Jerusalén. Nosotros a su vez no estaremos yendo y viniendo porque nuestra morada será la Jerusalén celestial. Tú y yo estaremos en la Jerusalén celestial, un lugar preparado para todos los creyentes que están en él. O sea que tú trabajas en la tierra pero duermes en el cielo. Así va a ser la cosa. Pues una vez que comience este periodo, pues Jesús te va a decir, bueno, ¿y tú qué hacías cuando estabas en la iglesia? No, yo era maestra de escuela dominical. Ok, aquí están los niños. ¿Tú qué hacías cuando estabas en la iglesia? No, yo me ocupaba del servicio en la iglesia. Aquí están estas oportunidades. ¿Tú qué hacías? No, yo era pastor y tenía. Aquí está esta gente. ¿Por qué? Porque es un periodo de evangelización y conocimiento del reino de Jesús. Eso va a ser. Entonces, cuando Jesús te mire y te diga, ¿tú qué hacías en la iglesia? No, yo solo venía, tomaba apuntes y me iba. Está bien, cuida la puerta. Hay 1000 años cuidando la puerta. O sea, ¿quieres que te usen y no colocan los dones al servicio de Dios? O sea, eso no es coherente. Entonces, ¿saben qué más va a pasar durante este periodo? En esta etapa van a salir los muertos del Antiguo Testamento. Conocerás a David. Conocerás a Salomón, conocerás a Abraham. A todos esos que tú has leído las historias y que han confiado en Jesucristo estar acá. ¿Por qué? Porque hay una promesa al pueblo de Israel que todavía no se ha cumplido.
Y esa promesa estará ahí. Y David estará reinando en Jerusalén. Podrás conocerlo y cantar sus salmos con él. Entonces, por 1000 años, nosotros estaremos gobernando con el Cordero, con Jesús, en toda su plenitud. Pero a los 1000 años se va a levantar una generación que no se quiere someter a Cristo. Y tú dices, ¿cómo? Tenemos las condiciones ideales. Jesús está en el trono, Satanás está atado. ¿Y por qué hay rebelión? No debería haber rebelión, ¿sí o no? Porque eso va a mostrar que la maldad siempre ha estado ¿en dónde? En el corazón humano. Y parte de toda esta generación va a llegar al final diciendo, ¿por qué Jesús tiene que reinar con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué Él tiene que gobernar? ¿Por qué siempre Él? ¿Por qué hacemos todo lo que Él dice? Y en ese momento Satanás será atado acá. Y Él tomará todo ese impulso que trae esta gente y generará otra rebelión en contra de Cristo. Porque ese es el corazón humano. Y en ese instante Jesús destruirá la tierra. La tierra que tú tanto amas, tus maticas, toda esa ecología se va a quedar por fuego, dice Pedro. Ahí. Todo eso será destruido. Y toda esta gente que se rebeló, más todos los muertos de todas las edades que no creyeron en Jesucristo, estarán acá. Resucitarán en el vacío. Por eso dice, y la muerte devolvió sus muertos, y el Hades, y el mar, todos esos muertos que tú te preguntas, pero es que ese señor murió calcinado, ahí vuelve. Pero es que se quedó en el fondo del mar, allá en el Titanic, ahí vuelve. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y en ese momento en que todos regresen a la vida, Jesús se sentará en el trono blanco. Los libros serán abiertos. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al infierno. Dios va a juzgar severamente la maldad de los humanos que se profesaron cristianos, pero aún así nunca le aceptaron. Allí está. Irá acá. Y una vez que todo esto ha pasado, en este momento los cristianos, los que realmente son hijos de Dios, los que realmente han entregado su vida por Él, de todas las edades, tendrán un cuerpo glorificado que va a trascender la eternidad. Esta gente que va a ser destruida también tendrá otro cuerpo que va a aguantar absolutamente toda la eternidad en tormento. Acá. O sea, no creas que el infierno es un matrimonio mal llevado. No creas que el infierno es un trancón en la Caracas. Eso no es el infierno. El infierno será un lugar eterno. Y una vez que eso pase, que todo esto sea ejecutado, estaremos en una tierra nueva, en una ciudad nueva, en un mundo nuevo. Ese es el plan. Entonces, si tú te preguntas qué va a pasar en el futuro, deberías ubicarte en esto. Y que tu principal meta no sea lograr tus metas, sino en verdad conocer quién es Jesucristo. Que dejes de vivir una religión, que dejes de pensar que no, que solamente con hacer ciertas cosas, como lo hemos venido hablando, solamente con leer de vez en cuando la escritura, pues estoy bien. Y pensamos que tener o mantener una fachada nos hace bien. Y mira lo que dijo Jesucristo. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? Delante del trono, antes de ser juzgados y lanzados al infierno, les va a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Jesús los mirará y les dirá que yo nunca te conocí, apártate de mí, tú que practicas la iniquidad. ¿Te imaginas toda una vida pensando que tu religiosidad, que lo que tú haces convence a Dios y llegar delante de Dios y Jesús te dice, yo no te conozco? Fuiste un hipócrita toda la vida, mereces el infierno. No, no, yo quiero un Jesús que me ame. Yo quiero un Jesús que me acepte tal como soy. Yo quiero un Jesús que me ayude a entender, que me lleve a comprender que venir a la iglesia me hace hijo de Dios. No, no me hace hijo de Dios.
No, tú puedes venir toda una vida a la iglesia y aún así no ser hijo de Dios, creyendo que estás haciendo las cosas bien, pero no. Entonces, venir a la iglesia no te hace hijo de Dios y tener una vida religiosa no hará que seas aceptado por Él. Entonces, Jesús es claro en indicarnos que va a haber al final una separación entre aquellos que dijeron temerle, que dijeron creerle, y aquellos que solamente vivían una fachada, venían el domingo, pero el resto del día o el tiempo eran otras personas. Va a haber ese juicio. Y Jesús lo relata en dos parábolas, y una es la parábola del trigo y la cizaña. Jesús dice que crecen a la par, que si tú vas a un sembradío de trigo no vas a saber cuál es cuál, pero que al final van a sacar la cizaña y van a destruirlos. Son los que aparentan ser creyentes, pero al final serán destruidos. Y también relata otra parábola donde dice, están las ovejas y los cabritos, ahí en el mismo corral. Pero va a llegar un momento donde los cabritos serán sacados de las ovejas, aparte, para destrucción, que tienen una vida de indiferencia a las cosas de Dios y al final serán apartadas de su presencia, que es lo que acabamos de relatar que va a pasar. Entonces, esto nos debería a nosotros a llevar a evaluarnos en dónde realmente están mis prioridades. En realidad, tú eres un hijo de Dios que cree las promesas de Dios y vives de acuerdo a Dios. ¿O eres alguien que aparenta piedad, que viene y que dice amén, te amo, pero en tu vida y en tu corazón tú no lo crees? Va a llegar un día. Créeme, el arrebatamiento puede ocurrir ya. Ya. Y no pienses decir, bueno, la iglesia desapareció, entonces yo creo. No. No va a ser tan sencillo. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo de la tribulación muchos falsos cristos van a aparecer. No será un tiempo fácil. Y si eres hijo de Dios, en ese tiempo te van a perseguir hasta la muerte, porque tú eres un contradictorio al régimen del anticristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tú tienes que tomar una decisión. Entonces, nos enfocaremos en el capítulo 4 de Malaquías, porque Malaquías nos habla acerca de ese último tiempo, de eso que va a pasar al final. Si no tienes una Biblia, por favor, pon tu mano en alto y alguien se va a acercar a ti y te la va a entregar. Pero no te quedes sin leer Malaquías capítulo 4. Entonces, como en todas las oportunidades, hemos hecho la estructuración del bosquejo. Del versículo 1, pues nos habla la destrucción de los impíos que será inminente. Versículo 3 y 4, el final glorioso de los justos. Y versículo 3, advertencias finales antes de tener 400 años de silencio. Entonces, Malaquías comienza el versículo 1 diciendo, porque he aquí, dice Malaquías, viene el día ardiente como un horno. ¿Y quiénes? Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día vendrá, los abrazará. No es que les dé abrazos, es quemarlos. ¿A qué entiende? Ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, Malaquías nos está diciendo que va a venir un tiempo donde esas personas que se creen justas, que hacen males, que perseveran, que ¿se acuerdan cuál era la queja del pueblo? Que se comparaban con los demás y decían, ellos que hacen mal, les va bien. Ellos que no confían en ti, triunfan. Ellos que no se someten a tu ley, siempre están estrenando caso. Les va bien en su negocio, les va bien. Y yo que te sigo, yo que sí estoy contigo, a mí no. Y esto es una respuesta a la queja del pueblo. ¿Se acuerdan lo que había dicho el pueblo? Ustedes han cansado al Señor, ¿se acuerdan que lo vimos? Con sus palabras y encima pregunta, ¿en qué lo hemos cansado? O sea, ya Dios estaba con ellos. Y
en que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos. Y se preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Si Dios es bueno, ¿por qué permite la maldad? ¿Cierto? ¿Por qué a mí siempre me toca lo peor? ¿Por qué Él y no yo? Entonces, Malaquías capítulo 3 es una respuesta a esta pregunta del pueblo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y Dios tiene que empezar a decirles en Malaquías capítulo 4, versículo 1, que va a venir un día. Versículo 5 dice, aquí yo os envío el profeta antes de que venga el día. O sea, no creas que esto es, bueno, sí, bonito lo que dice la Biblia. No, esto es real. Esto va a pasar. Entonces dice, los profetas hablaron del día del Señor porque era un tema constante en el Antiguo Testamento. Era una advertencia de que en algún momento Dios vendría a intervenir la maldad en la tierra. Ese es el día del Señor. Son los eventos que han de ocurrir al final de la historia. Aparece en el Antiguo y Nuevo Testamento múltiples veces y se repite como un sentido de algo que va a suceder. O sea, es la preeminencia de que esto puede ocurrir ya. Y eso debería generar en ti y en mí dos cosas. Número uno, que debido a que Jesús ya está a la puerta, porque lo estamos viendo en los eventos, que tú y yo deberíamos ser más osados en predicar el Evangelio. Y dos, debería generar en nosotros una vida en santidad. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre lo que le mandó. ¿Te imaginas tú y yo pecando y que Jesús coja y te diga, ¿y tú qué estabas haciendo? No, estaba leyendo mi Biblia, Jesús. Hipócrita. Jesús viene ya. Ya, te lo estoy diciendo hoy. Cuando ocurrió esto de las Torres Gemelas, yo tenía un compañero que yo le dije, estos son meramente llamados de Dios y advertencias de parte de Él. Y Él va a venir. ¿Saben qué me respondió él? Pero eso se demora, ¿cierto? Eso todavía se demora. No, eso a veces no se demora. Eso puede ser, ya. Entonces todos en el Antiguo Testamento lo nombran porque es algo que va a suceder pronto. Isaías lo nombra 3 veces, Ezequiel 2 veces, Joel 5 veces, Amós 2 veces, Abdías 1 vez, Sofonías 2 veces, Zacarías 1 vez y Malaquías 1 vez. ¿Cuántas veces Dios viene diciendo, yo voy a venir? O sea que cuando llegamos al último capítulo, libro de Malaquías, el pueblo sabía que Jesús iba a volver, que Dios iba a volver. Más que claro lo tenía. En el Nuevo Testamento expresa que sucederá pronto. El libro de Hechos lo relata. Primera Tesalonicense lo relata. Segunda Tesalonicense lo relata. Y segunda de Pedro 3:10. O sea, eso nos debería a nosotros a llevar y pensar y examinar cómo está nuestra vida. Si nuestros planes en verdad se están ajustando al plan de Dios o realmente yo sigo haciendo lo que a mí se me da la reverenda voluntad. Eso es para pensarlo. Entonces, mira lo que dice Dios. Dice, porque aquí viene el día ardiente, ardiente como un horno. Es un día de fuego. Es un día de mucha destrucción. Y todavía hay gente que dice, manda fuego, Señor. Mira lo que más dice. Y todos los que hacen maldad serán como estopa. ¿Qué es estopa? Es como como tamo. No sé si conocen el tamo. Algo que uno, en verdad, cuando uno va a prender el asado, ¿qué busca primero, Diego? Estopa. ¿Qué es la estopa? Lo que más prende rápido. Lo que cuando tú terminas el asado, eso ya ni existe. Así serán consumidos los malvados. ¿Qué más dice? Dice, aquel día vendrá y abrazará, los quemará. En un segundo, toda esta gente que salió de la gran tribulación, que se rebeló contra Cristo, en un segundo serán quemados. Así. No sabrán ni qué los mató. Aquel día vendrá, ha dicho el Señor de los ejércitos, no les dejará raíz
ni rama. Será como un fuego que los consume. Allí estará tu tío, tu mamá, tu amigo de la infancia, tu abuelita. Ahí, en un segundo. Por eso si alguien se muere sin Cristo, tú y yo deberíamos sentir mucho dolor, porque nunca más lo volveremos a ver. ¿Te das cuenta de la urgencia de predicar el Evangelio? Nunca más. ¿Qué va a pasar con ellos? Serán como el tamo que prende rápido. Serán destruidos por fuego como un juicio de Dios y serán aniquilados para siempre. ¿Sabes por qué Dios dice ahí, y no les quedará, no les dejará ni raíz ni rama? ¿Qué pasa cuando se prende un bosque? Uno lo ve todo negro, ¿sí o no? Pero regrese a los 6 meses, ¿cómo está el bosque? Cuando Dios dice, no les dejará ni raíz ni ramas, que los arrancará para que no vuelvan a existir. Será una destrucción inminente. Y eso es lo que el pueblo necesitaba escuchar de Dios. Que aquellos que ellos decían, a ellos les va bien, a ellos sí les funcionan las cosas, van a ser destruidos, aniquilados, para siempre. No los volverán a ver. Entonces, en medio de esta destrucción, ahora viene el segundo grupo. ¿Sí? Aquí viene el segundo grupo. Y mira, dice, mas ustedes, los que, ¿qué? Los que temen mi nombre, los que en verdad me creen, los que en verdad obedecen, los que en verdad se sujetan, los que en verdad desean hacer mi voluntad, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, sanidad, y saldrán y saltarán como los becerros de la manada. Después de esa gran destrucción que acabamos de ver en la tierra, quedarán aquellos que salieron de la gran tribulación y creyeron en Jesucristo. Saldrán todos los del Antiguo Testamento que creyeron en Dios. A ellos es esta promesa. ¿Te imaginas que tú estás en ese escenario donde hay un ejército, gran cantidad de gente rumbo a atacar a Jesucristo y que en un instante desaparece? En un instante. Tú te quedas, wow, o sea, te debe generar miedo, me debe generar miedo que yo digo, delante de qué Dios estoy yo. ¿Quién es este Jesús? ¿Y sabes qué es lo interesante y lo hermoso? Que después de ese gran juicio aparecerá el Rey de Justicia. Él. ¿Te imaginas? O sea, tremendo fogonazo. Se disipa el humo y al final está Él. En toda su gloria, en toda su majestad está Jesús. Le resplandecerá. Así como cuando tú te levantas en la mañana y el sol sale y te alumbra y te da paz y calor, así es Jesús para aquellos que temen en Él. Y dice que en sus alas, mas a ustedes que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¿Sabes? Va a traer esa paz que trae la salvación. ¿Por qué? Porque ya no hay ningún malo. Porque ya el pecado no me puede separar de Él. Porque estoy directamente delante del Rey de Gloria. Lo voy a ver en ese tiempo. Porque yo ya he vivido con Él 7 años. Ahí lo voy a ver. ¿Y saben qué va a pasar? Jesús dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se hará manifiesto antes de empezar ese milenio. Después de esa destrucción de los malos, Jesús. Y hay algo interesante allí. Que ese mismo fuego que destruyó a los malvados es el mismo fuego que purifica a los creyentes. Yo no debo tener temor del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque si yo he creído en Él, ese no es mi problema. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Entonces, la presencia de Jesús traerá salvación y sanidad, no solamente física, sino espiritual, porque la maldad no estará presente. Ya se fueron, ya no queda ni uno solo.
Ni uno, ni un solo malvado. Estoy en la tierra delante de mi Jesús. ¿Y sabe qué va a provocar en ellos? Va a provocar que brinquen como brincan los carneros, los terneros pequeñitos. Yo me acordé esta semana de mi abuelo que él tenía terneros y eso es una maravilla verlos saltar. Eso es cuando tú tienes a tu perro encerrado todo el día y le abres la puerta y uno dice, ojalá que se le acabe la gasolina. O sea, será tanto el gozo de ellos que dice, van a saltar de alegría. Van a regocijarse de que por fin, este imperio del maligno ha caído. Saltarán como becerros, dice Malaquías. Después de la destrucción de los malvados, los justos saltarán de gozo al saber que tendrán una comunión real con Jesús en completa libertad. 7 años, 3 años y medio sufriendo persecución, 3 años y medio esperando, 3 años y medio perseguidos y ya no tienen que ser perseguidos. Es como haber salido de una cárcel y poder y tener la libertad que podía ser. Mira el versículo 2. Versículo 3. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies. En el día que yo active, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Sabes qué? Ellos, como toda esta gente va a ser quemada, ¿qué queda después de un incendio? Ellos van a empezar a caminar por encima de las cenizas de los malvados. Pisarán a aquellos que los atormentaron, pisarán a aquellos que siempre les hicieron mal. Y no solamente, ¿has corrido alguna vez en ceniza? Levantarán tierra de alegría. Esa es la esperanza gloriosa de aquellos que esperan en Jesús. Los justos podrán caminar encima de las cenizas de los cadáveres de sus enemigos como una muestra de la victoria de Jesús sobre ellos. Aquellos que atormentaban serán ceniza. En un valle grandísimo no habrá quien más los detenga. Y ustedes pisotearán los malvados, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor. O sea, tengan la promesa que aquellos que triunfan, que aquellos que ustedes los ven bien, serán como nada, dice el salmista, Salmo capítulo 1. Como nada. Como nada es tratado el malo delante de Dios, como nada. Que cree que se sale con la suya, que cree que sí lo está logrando, que cree que puede pasar por alto a Dios, que cree que se puede burlar de él, pero al final delante de Dios será nada. Como nada. Esa es la condición de los malos. Versículo 3. Versículo 4. Y acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Cuál era el problema del pueblo en el tiempo de Malaquías? ¿Se acuerdan? Que no estaban obedeciendo la ley de Dios. Que sí, que tenían rituales, que sí, que venían a las fiestas, que sí, que ofrecían el cordero dañado, pero no creían en su corazón que la palabra de Dios que les había dejado a través de Moisés fuera la única verdad. ¿Sabes qué originó esto? Que Dios guardara 400 años de silencio. ¿Te imaginas a Dios diciéndote vez tras vez, arrepiéntete, reconoce tu pecado, ven a mí? Y tú no escuchas. Deja tu vida pecaminosa, ven. No. Eso le pasó al pueblo. Lo hemos leído en Malaquías. ¿Cuántas veces el pueblo increpó a Dios? ¿Se acuerdan? 7 veces. ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué no te hemos honrado? ¿En qué te hemos robado? Vez tras vez. Y Dios les dice, ¿saben qué? Ustedes no quieren acatar. Voy a guardar 400 años de silencio. Por 400 años ustedes van a aprender y no van a estar listos hasta que aprendan a obedecer lo que yo digo en mi palabra. Mira, Dios no te va a dejar hasta que tú no aprendas a obedecer lo que dice su palabra. Y tú te puedes quedar dando vueltas y vueltas y vueltas como el pueblo de Israel. ¿Sabes qué hizo Dios en 400 años? ¿Sabías que en tu página de Malaquías hasta Mateo hay 400 años donde Dios no mandó un solo profeta?
donde la voz de Dios no fue escuchada. En 400 años Dios tuvo que cambiar el mundo. Malaquías está bajo el imperio persa. Luego llegaron los griegos, con Alejandro Magno. Alejandro Magno muere y su reino es dividido en 4. Uno de sus generales regresa a Jerusalén, impide los sacrificios, impide guardar el sábado, impide la circuncisión, impone sus leyes y eso genera una revuelta que es la revuelta de los macabeos. En un libro apócrifo, en una Biblia católica que se llama Dios habla hoy, ahí encuentras el relato. Ahí en ese libro de Macabeos. Y luego de todo esto, de todas esas transformaciones, pues llega el Imperio Romano. Y el Imperio Romano trae la Pax Romana, ¿sí? Que es la Pax Romana que ellos aseguraban a su nación, que ellos en verdad podían. Alejandro Magno trajo la helenización, que era la modernización de la gente, que permitió eso, que mucha cultura hablara griego. Por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en, no han hecho fundamentos, hagan fundamentos, en griego, ¿sí? Gracias a Alejandro Magno, muchas rutas comerciales se hicieron, muchos caminos se establecieron. Pero cuando llegó el Imperio Romano que trajo seguridad, eso ayudó a que el Evangelio, 400 años Dios preparando el terreno para que viniera ¿quién? Jesús. ¿Cuántos años va a tener que gastar Dios en tu vida para que tú entiendas que dejes de ser un religioso? 400 años Dios guardó silencio hasta que la nación de Israel estuviera lista a obedecer su palabra. ¿Sabe qué pasó durante este tiempo de 400 años? Surgió la élite religiosa conocida como los fariseos. ¿Han oído hablar de los fariseos? Ellos empezaron bien, porque quisieron borrar sus tradiciones, quisieron borrar sus sacrificios, quisieron borrar todo. Pero hubo un grupo que se mantuvo fiel, que fueron los fariseos. Y la gente volvió a la ley. Por eso cuando Juan Bautista aparece, que lo vamos a ver ahorita, dice, arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. El pueblo estaba listo. Dios trabaja lento, pero seguro. Mira lo que dice el versículo 5. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Antes de que venga esta destrucción, yo voy a mandar al profeta Elías. El profeta Elías fue uno de los profetas más influyentes en la antigüedad. ¿Se acuerdan cuál fue su máxima? Enfrentarse a 850 sacerdotes de Baal y hacer descender fuego del cielo. En un tiempo donde la idolatría estaba a flote. Eso era lo que hacía Elías. Elías apareció en ese tiempo de apostasía para que el pueblo recapacitara. Y si tú lees ahí esa historia, te vas a dar cuenta que el pueblo volvió a Dios. Y cuando Malaquías nos dice que va a regresar Elías, está apuntándole ¿a quién? A Juan Bautista. 400 años antes él estaba diciendo que Juan Bautista iba a ser reconocido como Elías. La gente pregunta, ¿eres tú Elías? Porque se vestía igualito. Vivía en el desierto y comía langostas. Así que el aparecimiento de Juan el Bautista como precursor dio fin a los 400 años de silencio. Y ahí empezó la manifestación. Y Elías se hace presente y evidente en el ministerio de Jesús porque él se apareció en el monte de la transfiguración. Ahí estaba Elías. Y dice que Jesús habló con Moisés y Elías. ¿Qué hablaron? No se sabe. Pero Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley. Entonces, Malaquías nos está diciendo que Dios a través de Elías iba a preparar el templo. Iba a preparar un tiempo para la llegada de Jesús. Y en el futuro, cuando llegue la gran tribulación, la Biblia dice que habrán 2 testigos que van a hacer descender fuego del cielo. Y la mayoría de gente cree que uno de ellos es Elías, porque esto dice Apocalipsis. Estos 2 testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo cerrar el cielo? Elías, ¿se acuerdan? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Algunos dicen que es Moisés y Elías. No se sabe quiénes son. Ni idea.
pero de acuerdo a las características piensan que él. ¿Por qué es tan importante Elías? Porque Elías es el que prepara los corazones del pueblo para que la venida del Señor llegue cerca. Entonces, cuando Elías se hace presente, lo que nos está diciendo es que la venida de Jesús está cerca. Jesús dijo, ciertamente Elías ya vino, Juan el Bautista. Ciertamente el reino de Dios ya está presente. Ciertamente la venida de Cristo puede ocurrir ya. ¿Y cuál era el propósito de que Elías viniera? Versículo 6, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Elías traería un ministerio de reconciliación. Eso es lo que toda la vida Dios ha querido contigo y conmigo, reconciliación. ¿Y por dónde comienza? Por reconciliar padres e hijos, hijos y padres, donde hay el mayor conflicto. Y si eso no sucediera, si no hubiera esa reconciliación, antes de que venga Jesús, Dios va a destruir la tierra con maldición. ¿Saben por qué? Porque no hay corazones dispuestos. Porque no hay personas que están creyendo en ese ministerio. Elías traería un ministerio de reconciliación para preparar corazones dispuestos a recibir al Mesías. Si no hacerlo, no habría, la tierra sería destruida. Entonces, Malaquías nos ha llevado a pensar que no podemos seguir viviendo una vida donde solamente vengo los domingos, diezmo, hago ciertas cosas y vivo como yo quiera. No, no es la vida que Dios espera ni de ti, ni de mí, ni de nadie que proclama ser su hijo. Por eso debe ser una decisión tuya. Por eso debes tomar decisiones. ¿Qué lecciones hemos aprendido del libro de Malaquías? Que Dios se mantendrá fiel pese a la infidelidad del pueblo. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días? Que el pueblo le grita, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, yo no he cambiado, ustedes son los que cambiaron. Fuiste tú el que empezó como una iglesia Hillsong, ¿se acuerdan? Adorándome y que terminó volviéndola ¿qué? Una marca registrada. Fuiste tú que en los primeros años me diste lo mejor, pero ahora venir a la iglesia a hacer un devocional, leer la palabra de Dios para ti es una carga. Y solamente me estás trayendo capítulo 1, lo dañado, lo cojo, lo ciego y lo robado. Tú fuiste el que cambió, yo no. ¿Qué más nos enseña Malaquías? Que Dios espera siempre lo mejor de parte nuestra. Lo que hacemos para Él es el resultado de lo que hay en mi corazón. Si en mi corazón yo no estoy convencido de que yo tengo que tener una relación real con Dios, si no estoy convencido de que Él es la oportunidad que yo tengo, sobra. Porque para mí Dios no es importante. Porque para mí Dios es lo que hay que dejar y lo sigo teniendo como una religión. ¿Qué más aprendimos? Que podemos pensar que solo por cumplir ciertos ritos de nuestra relación con Dios está bien. Y nos hemos dado cuenta que no. Que no. El pueblo de Israel en los tiempos de Malaquía decía, estamos bien, estamos cumpliendo. Y Dios tiene que decirles, ustedes están mal, apartados de mí. Pero en realidad solo estamos teniendo una vida vacía. Tener una religiosidad, tener una serie de tiempos y eventos, pues nos está llevando a alejarnos cada vez más de Dios. Dios no espera que tenga una vida los fines de semana y otra entre semana. Él espera que toda mi vida sea una dedicación de obediencia total a Él. Dios no quiere un poquito. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? ¿Qué nos dio Dios? ¿Se acuerdan? Nos dio su herencia, nos hizo hijos, perdonó nuestros pecados, nos dio salvación, nos permite llamarle papá. ¿Y qué le estamos dando a nosotros? El 10%. Esa no es la vida que Dios espera. Entonces, ¿seguirás teniendo una vida religiosa o en verdad vas a cultivar y tener una relación con Dios? Amado, amada, el tiempo se está acabando. Tú no lo crees, pero es así. Tú no crees
que en un abrir y cerrar de ojos vas a estar en la presencia de Jesús. Tú no lo crees, pero así va a pasar. Y si partes de esta tierra sin conocer a Cristo, cuando lo vuelvas a ver, vas a verlo como un juez. Pero si mueres reconociendo a Jesús, vive la vida que Él te llamó a vivir. No sigas siendo cristiano de domingo. No sigas cristiano que solamente da lo que de vez en cuando consideras que Dios se merece. Mira, el juicio de Dios es severo, muy severo. Y tú podrás engañar a todo el mundo, pero a Él no. Así que si tú no has tomado una decisión por Jesucristo, si tú en tu vida sigues pensando que Dios es una religión más, si tú vives diciendo algún día lo voy a hacer, si tú vives creyendo que esto se va a demorar, déjame decirte que no. No, no hay más oportunidad sino esta. Así que tienes que tomar una decisión. Esta mañana vamos a compartir la cena. La cena es un espacio donde Jesús, que es Dios, me invita a mí, que soy su hijo, a tener esa relación a través de el sacrificio en la cruz de Calvario representado en un pan y representado en un jugo de uva. Entonces, si tú has tomado una decisión por Jesús, si en algún momento de tu vida tú puedes decir, hubo un momento de mi vida donde yo reconocí a Jesús como Salvador personal y lo tienes en tu mente y tú estás convencido con eso, puedes participar de la cena. Lo segundo que debo animarte a que puedas participar de la cena es que tú, a través del sacrificio de Jesús y creyendo en Él, has pasado por las aguas del bautismo. No del bautismo que te hicieron de niño, no, del bautismo por inmersión. Que fuiste un día y reconociste y diste testimonio a los demás que sumergirte dentro del agua representa la muerte de Cristo y salir del agua representa nacido para vida nueva. Entonces, si tú en tu vida tienes esos dos conceptos, si son claros, si tú esta mañana has confesado a Jesús como Salvador personal, si tú en realidad vas a tomar la cena, yo te animo a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y frente a la palabra de Dios tú te preguntes, si Jesús viniera hoy, en este momento, y tú lo vieras cara a cara, ¿cuál sería la expresión de Jesús hacia ti? Te diría, toda la vida tú pensaste que me estabas agradando, que levantabas las manos y que decías yo te amo. Pero la realidad de las cosas es que tú vivías tu propia religión apartado de mí. ¿O será que Jesús te va a mirar y te va a decir, bienvenido a casa, yo te he estado esperando? Entonces, mientras que piensas en ese momento, yo te animo a que escuches esta canción y pienses. Hoy es el día de salvación, dice el apóstol. Señor, yo necesito tomar decisiones hoy. Yo necesito dejar de jugar a ser cristiano. Yo necesito tomármelo en serio. Yo necesito hoy tomar una decisión por Jesús. Inclina tu rostro, no mires a los demás. Si tú hoy estás tomando esa decisión de empezar cambios en tu vida, yo te animo a que pongas tu mano en alto. Yo quiero orar por ti. Gracias, gracias. ¿Pueden bajarla? Gracias, 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 gracias. ¿Alguien más que esté diciendo gracias? Hoy es un nuevo comienzo. Gracias, gracias. Pueden bajarla, gracias. Seguir a Jesús es un asunto serio. Y hace tiempo que Él te está llamando. Y tú le sigues jugando a no prestar atención. Ahora, si tú, como lo hablábamos ahorita, has reconocido a Jesús como Salvador personal, has sido bautizado, como te lo acabo de explicar, tienes una comunión con Jesús hoy,
Yo te animo a que te pongas en pie para recibir la cena, para poder compartir junto a Jesús lo que Él te está llamando. Así que ponte de pie si tú cumples esos requisitos. Si no has sido bautizado, si no has reconocido a Jesús, yo te animo a que te quedes sentado, pues es un llamado solo a aquellos que gozan de jugo. Y toma ahí el jugo y el pan, y después de que yo oro, lo puedes consumir. Este es un tiempo de comunión con Jesús, no conmigo, es con Él. Y la Biblia dice que algún día vamos a estar con Él celebrando la cena. Y también nos dice que cada vez que lo hacemos es un recordatorio. Así que no es un ritualismo, es un recordatorio. No lo hacemos porque es fin de mes y toca, no, lo hacemos con Él. No te distraigas, sigue orando con Jesús. No es tiempo de ver el celular, no es tiempo de pensar en el otro, es tiempo de comunión con Jesús. Eso es lo que Él te está llamando. Ora ahí en silencio con Él. Señor, hoy reconocemos que desde hace tiempo nos estás llamando. Nos estás diciendo, deja esa vida religiosa y vacía que tienes. Deja de estar llevando tus cargas y ven a mí. Deja de estar viviendo un fin de semana en religiosidad y un resto de semana en perdición. Es hoy. El Señor dijo, ciertamente vengo en breve, en Apocalipsis. Y Juan termina diciendo, ven, Señor Jesús. Señor, hay corazones acá que han dicho, yo quiero un cambio en mi vida y ese cambio comienza hoy. Yo quiero una oportunidad y esa oportunidad ha sido dada hoy. Y pues yo te pido, Espíritu de Dios, que convenzas de pecado donde hay pecado, que saques amargura y resentimiento donde lo hay, que si hay que pedir perdón, se pida, pero ante todo entendamos que tú nos llamas a una comunión real e íntima. Que dejemos de darte lo que te sobra, que dejemos de robarte, que dejemos de pensar que solamente un poquito es suficiente. Señor, tú nos sigues llamando a la comunión, nos sigues llamando a tener ese tiempo a solas contigo, y hoy nos lo recuerdas a través de la cena, recordando una vez más que tú moriste en una cruz de Calvario, pagaste por todos nuestros pecados, derramaste tu sangre, tu cuerpo fue lacerado, para que yo no tenga que vivir la horrenda muerte del juicio, sino que pueda disfrutar la vida eterna que tú das a todo aquel que entrega su vida. Gracias, Dios, por esta oportunidad de abrir tu palabra, de hacer un examen a nuestro corazón y reconocer que sin ti jamás, jamás, jamás lo podemos lograr. Gracias por escuchar nuestra oración. Amén. Pueden tomar la cena.